Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, en esta nueva transmisión queremos hacer un breve panorama internacional por el continente americano, específicamente por los países de América Latina, que en este momento tienen gobiernos de corte neoliberal y dictatorial. Bueno, este video se los debíamos porque resulta que pues no habíamos tenido tiempo de hacer este análisis general y que vamos a profundizar en nuestro programa Actualidad Política con Alexander Ferms. Bueno, recuerden amigos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Me pueden seguir especialmente en nuestro sitio web oficial www.fermsupdate.jindofree.com. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestro trabajo, resumen de nuestra gestión internacional como constituyente andino por la República de Colombia. También pueden encontrar nuestro trabajo internacional resumido, los documentos producidos, los resultados que hemos obtenido durante estos 11 años de gestión, y adicionalmente pueden encontrar, aparte de la labor internacional, pues nuestra producción académica y científica inclusive. Bueno, las personas que les guste leer nuestras columnas, nuestros póster, pueden leerlos en el blog oficial www.alexanderferms.blogspot.com. Bueno, también vamos a estar haciendo lectura de nuestros pósters también en video para que ustedes tengan la oportunidad de tener una nueva presentación de nuestros pósters, de nuestras columnas en el blog. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a hablar de este tema, que es el panorama internacional en los países de América Latina. ¿Por qué vamos a hacer un panorama? Porque pues si nos quedamos hablando de los problemas de uno a uno, pues nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Lo importante es que ustedes tengan un bosquejo general, una idea general de qué es lo que está ocurriendo en América Latina. Vamos a comenzar primero por la dictadura civil que en estos momentos existe en la hermana República del Perú. Pero antes de esto vamos a explicar tres importantes conceptos y luego vamos a hacer este breve análisis. Ya saben que vamos a empezar con el Perú. Bueno, ahora les voy a decir por qué. Bueno, en política podemos resumir, en política internacional moderna, o sea, aplicable a nuestro contexto latinoamericano, podemos manejar tres importantes conceptos. El primero es la soberanía económica. La soberanía económica tiene que ver con la capacidad que tiene cada país, en este caso en América Latina, de no depender de Estados Unidos y de los bancos internacionales. ¿Cuáles son los bancos internacionales? Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Bueno, digamos que esos tres. La soberanía política es el segundo factor. La soberanía política, sobre todo en los países de América Latina, tiene que ver con la autonomía de tomar decisiones al interior de los países. ¿Pero decisiones sobre qué? Y decisiones no solamente sobre las políticas sociales y la gobernabilidad,
obviamente tienen que ver las políticas económicas y de seguridad en la región. ¿Cómo van a ser las políticas frente a Estados Unidos de Norteamérica y frente a otros países del centro de América, otros países que no son tan afines a Estados Unidos, a Europa y a Asia? Bueno, el tercer aspecto, o el tercer punto esencial, es el poder militar. ¿Por qué la diferencia entre soberanía y poder? Bueno, ¿por qué poder militar? Porque el poder militar es determinante en una nación. Si el poder militar no está alineado con el poder ejecutivo, ni está alineado con los intereses del país, pues vamos a tener unos puntos de quiebre muy interesantes. Más que interesantes, unos puntos de quiebre preocupantes, es la palabra. Entonces, si estos poderes están alineados junto con la soberanía, pues vamos a tener que el país va a tener una cierta calificación, o mejor dicho, va a tener una tendencia a tener mayor soberanía, mayor autonomía, o tener menor soberanía, menor autonomía frente a Estados Unidos de Norteamérica, frente a las potencias europeas y asiáticas, por supuesto. Y el factor general que engloba esto es el control del poder real. Digamos que este es el factor transversal, hablando en términos genéricos para la situación que estamos planteando y vamos a explicar para América Latina. El control del poder real me reúne tener el control no solo del poder ejecutivo, es decir, el Congreso o el Senado o la Asamblea Nacional, o sea, tener poder político, tener el control del poder militar, o sea, la obediencia de las fuerzas militares, de la fuerza pública y de policía, y adicionalmente, pues contar con el respaldo no solo del pueblo, sino también de las oligarquías o las castas oligárquicas o castas políticas, como las llaman en otros países. Y esto nos lleva a que podamos sumar la soberanía económica y obviamente la soberanía política. Bueno, explicados estos factores, vamos a determinar el panorama general en estos momentos de algunos países de interés especial en América Latina. ¿Por qué vamos a empezar con el Perú? Porque el Perú en este momento es una especie de laboratorio de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha aplicado el modelo de control, un nuevo modelo de control desde todos los ámbitos. Estados Unidos ha utilizado diferentes modelos de control en América Latina, desde el control militar, desde la persuasión política hasta la infiltración directa, inclusive con agentes encubiertos para cometer magnicidios, como es el caso de Colombia, el caso de Chile, entre otros países. ¿Por qué empezamos con el Perú? Porque el Perú tiene un proceso especial. El Perú eligió a Pedro Castillo Terrones como el presidente de la República. Una persona que no tenía nada que ver ni con las castas políticas, económicas, ni tecnocráticas, ni mucho menos con sectores académicos neoliberales. Era un docente de provincia.
Y Pedro Castillo se apegó a la constitución política del Perú, se apegó a la ley y al cumplimiento de las normas. Y él pensó que así como él se estaba pegando a la ley, lo iban a respetar. Y eso no fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no tenía el control del poder real en el Perú. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Pues Pedro Castillo de entrada tenía en contra el Congreso, tenía en contra a los sectores más poderosos económicamente, tenía en contra al poder militar y de policía, y por ende pues no tenía soberanía económica y mucho menos tenía soberanía política. El problema de Pedro Castillo fue que no atendió a las recomendaciones que les hicieron algunos de sus asesores, inclusive las recomendaciones que nosotros le enviamos con varios emisarios, inclusive con uno de los congresistas que fue su primer ministro, que es cercano a nosotros. Hizo parte del movimiento estudiantil hace más de 10 años. Y Pedro Castillo, pues desafortunadamente no hizo caso, no vio el problema que se le venía encima, y en estos momentos desafortunadamente pues está preso, lo tienen secuestrado, privado de la libertad, privado de todo derecho político. Y Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, pues vendió el proceso y se acomodó a los designios del fujimorismo y de las políticas norteamericanas. Entonces miren lo que estamos viendo aquí. Pedro Castillo no tenía obviamente el control del poder real, porque primero no tenía el poder político, no tenía el apoyo del sector industrial, de las oligarquías, a pesar de que tenía el apoyo del pueblo y lo ha tenido ya muy diezmado. No tenía tampoco el poder, el apoyo del poder militar. Y cuando estás en una situación de estas, pues eres muy vulnerable como gobernante. Y eso quedó demostrado en el golpe de estado que le dieron al presidente Castillo, que intentó finalmente clausurar el Congreso por falta de garantías, por la presión y la persecución política que le hicieron, pero no hizo lo que tenía que hacer, que era la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco apretó tuerca donde tenía que apretar. Tenía que tener una mano fuerte, dura, para poder gobernar en las condiciones que estaba. Hizo demasiadas concesiones y ceder tanto le ha pasado la más grande factura. Bueno, esa es la situación. Entonces en el Perú tenemos una dictadura civil neoliberal contraria a los proyectos de integración latinoamericana, contrario a los proyectos progresistas de crecimiento de la región, de la misma comunidad andina, y esto desafortunadamente pues nos retrasa todo el proceso del proyecto internacional. Bueno, vamos a pasar al Ecuador. En el Ecuador se dio una situación no de golpe de Estado, digamos que aquí fue un golpe blando orquestado desde el interior del proceso de la Revolución Ciudadana, que había gestado muy bien Rafael Correa, materializándose en la elección de Rafael Correa como presidente, y que empezó a recorrer un camino exitoso, no solo por recuperar la soberanía política, sino recuperar la soberanía económica y territorial, porque Rafael Correa, recordemos,
logró sacar las bases norteamericanas de Manta y logró sacar a estos personajes de su país. Y nosotros podemos observar que Ecuador no es que tenga el ejército más poderoso, ni tenga misiles o tenga armas de disuasión, no. Lo logró con soberanía política, soberanía económica y con el apoyo del pueblo. Obviamente tuvo el apoyo y el respaldo del poder militar y policial. Y esto fue fundamental para que él pudiera tener éxito en su gobierno. Logró cosas muy importantes en su periodo de gobierno y impulsaron al señor Lenín Moreno para que fuera el presidente, y aquí era donde ellos no contaban con el traidor, porque Lenín Moreno es un traidor, no solo el traidor de Ecuador, traicionó a Rafael Correa, sino que traicionó al proyecto de la Revolución Ciudadana y traicionó al proyecto de articulación e integración continental, a la UNASUR, y traicionó a todo un pueblo. Desafortunadamente Lenín Moreno se alineó con los Estados Unidos de Norteamérica, dolarizó al país, y esto lo ha llevado a una catástrofe, a perder su soberanía económica, ha perdido soberanía política, y hoy Ecuador está enfrentando una crisis económica compleja, porque es que está dolarizada. Dolarizar un país es entregar la soberanía económica y monetaria a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, luego de Lenín Moreno sigue otro nefasto, que este sí iba de frente, el señor Guillermo Lasso, banquero, neoliberal, pro norteamericano, y ya ustedes se imaginan cómo está la situación del Ecuador. Y para remate, pues el personaje renuncia y faltando un año, pues se hacen elecciones generales para elegir presidente y eligen a su candidato, al señor Noboa, que es otro empresario de corte ultra neoliberal, pro norteamericano, antiprogresista, antiintegracionista, y aquí seguimos con la tragedia. Tenemos al Perú en una situación, tenemos al Ecuador en una situación de soberanía económica, política compleja. Inclusive la sede de la UNASUR, entre el señor Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pues se encargaron de acabarla. Bueno, seguimos con Bolivia. Luego del golpe que le dieron a Evo Morales, se hacen las elecciones, pero ustedes saben que el golpe que sufrió Evo Morales, perpetrado por Yanín Áñez, afortunadamente no fue muy prolongado. Se hicieron las elecciones y gana el amigo Lucho Arce, o Luis Arce, que venía del MAS, este movimiento que creó Evo Morales, el movimiento al socialismo. Entonces aquí pues pudimos ver, digamos que Bolivia conservó por lo menos ha conservado hasta este momento el proyecto político, aunque en estos momentos se está presentando al interior unos movimientos bastante raros y estamos presenciando nuevamente una situación compleja alrededor de inclusive los amigos progresistas en las comunicaciones y en otros sectores. Entonces tenemos que ponerle mucho cuidado a esto, porque
la mano negra de Estados Unidos está ahí metida. Bueno, ustedes ya saben que en Brasil Lula da Silva recupera el horizonte progresista, pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Las noticias son amarillistas en muchos lugares del mundo, pero aquí estamos viendo algo preocupante. Estamos viendo movilización de tropas hacia la frontera con la Guyana y Venezuela. Me parece que el presidente Lula y Brasil no deben entrometerse en este problema. Es que la historia habla por sí sola. El Esequibo es venezolano. Punto. Lula da Silva no tiene por qué hacer movilización de tropas. Y Venezuela está en todo su derecho de reclamar este territorio. No solo de reclamarlo, de ocuparlo. Lo vamos a decir directamente. No estamos hablando de que los hermanos bolivarianos vayan a bombardear o vayan a atacar militarmente a Guyana. No. Ellos pueden utilizar otras estrategias de recuperación del territorio. Y están en todo su derecho de hacerlo. Punto. Brasil no tiene por qué interferir en eso. Porque si vamos a la historia, pues Brasil le robó un pedazo bastante grande a la nación neogranadina de Colombia, y eso lo tendrían que devolver, si a eso vamos. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es que para que no se empiecen a deteriorar o a dañar las relaciones entre los países suramericanos, aquí lo que necesitamos es conciencia. Y el Esequibo es venezolano. Punto. Bueno, lo de Argentina, pues ustedes saben que esto no tiene presentación. Aquí tenemos a un demente, a un tipo loco, fascista, neonazi, que llegó a acabar con los procesos sociales, llegó a acabar con los ministerios que protegen, digamos, los procesos de cumplimiento constitucional, porque usted eliminar el Ministerio de Igualdad o el Ministerio de la Mujer, eliminar el Ministerio de Educación y juntarlo con el Ministerio de Cultura, etcétera, o sea, hacer una cosa de estas no va a reducir costos. Aquí lo que va a generar es un problema social inmenso, sin hablar de la dolarización que propuso y que ya incrementó el valor del dólar a unos 800 pesos argentinos. Esto es una cosa de locos. Póngale ojo a Argentina, porque Argentina va a tener una recesión y va a tener una hiperinflación como nunca en la historia. Y esto es generado por este señor Milei, que es una ficha de Macri y finalmente es una ficha de los Estados Unidos de Norteamérica para terminar de destruir a la Argentina. Es triste esto. Están destruyendo a la Argentina. Y bueno, para no alargarnos, en Uruguay y en el Paraguay tenemos gobiernos neoliberales. Entonces, ustedes pueden ver que la situación en el sur de América no es tan fácil. Ya saben lo que pensamos del amigo Boric en Chile, que tuvieron ahora recientemente las votaciones para la aprobación de la nueva constitución. Una constitución que realmente no nos convence porque no incluye a los pueblos nativos, los excluye. Entonces, desafortunadamente no hay ningún cambio. Y como en algún momento se lo dije a Boric en persona en el año 2011, cuando estuvimos en Chile, cuando él era el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, necesitamos líderes comprometidos con el pueblo. Y el día que alguno de nosotros traicione eso, pues tendrá que responder, no solo ante el pueblo de su país, sino ante todo el continente. Y hoy le digo a Boric,
tienes que responderle a Chile por lo que has hecho. Porque te vendiste a los norteamericanos, te vendiste a las oligarquías chilenas y faltaste a la promesa que hiciste con los líderes estudiantiles latinoamericanos. Hoy te exigimos que o renuncies a la presidencia de Chile o reconsideres y enderezcas tu camino, porque este camino que llevas es el mismo camino del neoliberalismo. No te diferencias en nada a Bachelet, ni mucho menos a Piñera. Eres idéntico a ellos. Yo al menos conservo mi dignidad, estoy aquí, sigo firme en mi propósito, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la educación, y seguimos construyendo continente, construyendo país y construyendo una comunidad, construyendo la integración latinoamericana. Bueno, vamos a cerrar entonces con el amigo de Centroamérica, de El Salvador, el niño rico Bukele, que ha hecho megacárceles, mucha publicidad por redes sociales. El tipo es experto en eso, pero es un tirano, es un neoliberal y tiene a su gente aguantando hambre. Una cosa es que usted tenga mano fuerte contra la delincuencia, solucione o parcialmente el problema de la seguridad, y otro es que no haya ninguna mejora en el país. Ustedes ven que El Salvador sigue igual o peor en términos sociales, desempleo, inseguridad, inclusive a pesar de que las maras están siendo encarceladas, sigue la inseguridad, hay desempleo, hay hambre, hay pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que trata de venir a enseñarle a Colombia, señor Bukele? Yo creo que Petro ha sido demasiado decente con usted. Yo no soy tan decente con este tipo de cosas. Y usted es una persona que tiene el apoyo de las familias oligárquicas de El Salvador, porque es más, usted pertenece a esa clase oligárquica. Tiene el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y tiene el apoyo popular que se ha ganado a través de la publicidad que ha hecho. Tiene el poder político porque a las malas impuso el Congreso, y tiene el poder militar porque también, eso hay que reconocerlo, esa tarea la hizo bien. Pero tener todo eso y tener a la gente en las mismas condiciones de pobreza que antes de que usted llegara, pues no habla muy bien de que usted realmente sea un presidente que pueda ser ejemplo para América Latina. Las obras se ven con los hechos. Como dice el adagio, por tus obras te reconoceréis. Entonces, señor Bukele, menos discurso y más acción por su pueblo. Resuelva los problemas de su población. El Salvador tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes. Es la misma población que tenemos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, aquí en Medellín. Es imposible que a ustedes no vaya a ser capaz de solucionar los problemas sociales de una población tan pequeña. Demuestre que usted es un presidente que sirve de verdad a su pueblo. Porque lo de megacárceles, eso lo puede hacer cualquier gobernante. Lo de atrapar los delincuentes y ponerlos así en cuclillas y humillarlos, eso lo puede hacer cualquier gobernante. Pero de resolver los problemas sociales de la población, eso no lo hace cualquiera. Demuéstrelo. Ahí le dejo el reto. Y bueno, a la presidenta Xiomara, creo que es de la presidenta de... Voy a pastelear aquí, porque tenemos un caso similar con Guatemala y Honduras. Creo que es la presidenta de Honduras, la nueva presidenta. Bueno,
en estos dos países, en Guatemala hubo un proceso histórico, una victoria histórica del sector progresista, pero le están haciendo la vida imposible. Y lo mismo a la presidenta de Honduras. Desafortunadamente, hay que decirlo, la mano negra de los Estados Unidos de Norteamérica está en todas partes. Y esta mano negra, pues desafortunadamente, ha tenido influencia en todo el continente, desde Centroamérica hasta el sur. Entonces aquí la pregunta es a nuestros amigos, ¿hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar eso? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Entonces, el panorama político internacional para América Latina no es para nada alentador. Súmele que Guyana pues se ha alineado con los Estados Unidos, permitió la exploración y está permitiendo explotación en territorio en disputa que no le pertenece a Venezuela. Y bueno, ustedes ya saben que aquí nosotros somos muy concretos con la historia y con la política. Aquí, si Venezuela estuviera cometiendo un delito o estuviera cometiendo un error, pues nosotros lo estaríamos aquí denunciando. Pero históricamente el Esequibo le pertenece a la hermana nación bolivariana. El Esequibo fue arrebatado por el Imperio Británico. Y ahora fue en primera instancia y después en un arbitraje en 1899 entre Estados Unidos y el Imperio Británico, pues formalizaron la sustracción de este territorio. Entonces aquí lo que tenemos es que unir esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones continúen ocurriendo en nuestros territorios americanos. Bueno, aquí vamos a despejar la duda sobre, muy bien, Xiomara Castro es la presidenta de la República de Honduras. Entonces, bueno, no estábamos equivocados. A Xiomara no la están dejando gobernar. Al nuevo presidente de Guatemala tampoco lo están dejando gobernar. Esto también es algo preocupante porque en estos momentos necesitamos unidad desde Centroamérica hasta el sur del continente. Y tenemos que tratar de generar un proceso de transición democrática en todos nuestros países. En todos nuestros países debemos apostarle a la transición democrática, porque hemos estado en dictaduras civiles, dictaduras militares, y de ahí no hemos pasado. El proyecto continental tiene que ser unificado y para eso estamos trabajando. Bueno, para el cierre les comento, este ejercicio que hicimos hoy es un ejercicio que lo hemos venido trabajando desde el método Sura. El método Sura es un método que vengo implementando desde el año 2005 como académico y que en el año 2012 lo implementé para la construcción de los capítulos y los artículos que elaboré en la Carta Social Andina del año 2012. Por eso logramos tener el éxito con la inclusión de los 40 artículos y los 3 capítulos completos en la Carta Social Andina, la creación de la movilidad académica y estudiantil para América Latina y la implementación del derecho
internacional a la educación a través de los diferentes programas que se han dado, inclusive para la movilidad y para la educación gratuita pública de calidad, administrada por con cargo a los erarios públicos de cada uno de los países. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión de cierre y lo importante es que podamos empezar a trabajar estos importantes conceptos. Nuestro principal propósito es llegar a la ciudadanía. La gente que tenga inquietudes las puede formular, con mucho gusto aquí vamos a estar respondiendo las inquietudes. Eso sí, a la gente que me venga a atacar pues les voy a responder, obviamente de una manera respetuosa, pero yo aquí no voy a aceptar insultos, ni tampoco improperios, ni mucho menos argumentos sin sentido que no tengan ni siquiera un sustento académico o histórico. Porque es que no podemos seguir repitiendo lo de los medios de información y comunicación vendidos al imperio norteamericano y a las grandes corporaciones norteamericanas. Entonces el día que ellos digan que el cielo es rojo, entonces todos van a decir que el cielo es rojo. No, o sea, aquí tenemos que empezar a hacer conciencia, y si usted quiere dar un debate con altura, o por lo menos quiere confrontar una posición política, al menos documentes, al menos tenga la mínima base de decir, vea, es que esto está aquí, pero no es porque es que lo dijo el periodista tal. No, hay que ir a la fuente. Por ejemplo, si aquí alguien va a decir que que Gustavo Petro va a legalizar la droga, bueno, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está la ley que dice que el presidente está legalizando la droga? O está permitiendo la comercialización, o se está levantando la penalización. Que muestre dónde dice eso. A ver, muestre, vaya directamente a la norma y muestre dónde dice eso. Y aquí vamos a mirar, sí, tiene razón. O no, no señor, usted está repitiendo las interpretaciones que están dando algunos medios de comunicación tendenciosos. Vaya a la fuente, busque la norma. Para eso existen estos aparatos, para eso existe el internet, para eso existen los celulares. Ya no es excusa de que alguien diga es que no sé. Ahí lo pueden encontrar casi todo. Ya la cuestión es, hombre, lea, documéntese, infórmese bien, no traguen entero, porque eso es lo que hace que las democracias no funcionen, y entonces ganen los discursos dictatoriales o los discursos supremacistas, como el del señor Milei en Argentina. Aquí la Argentina me tiene bastante decepcionado. Yo pensé que eran ciudadanos más conscientes, y no, resulta que estamos casi en el mismo nivel en Colombia, en Argentina, en el Perú, en Ecuador, a pesar de que algunos de estos pueblos hermanos han hecho una dura y fuerte resistencia, pero no han tenido el criterio suficiente para poder entrar y recuperar la democracia, porque en este momento en América Latina, en algunos de estos países la democracia está secuestrada. Ni siquiera hay democracia en su mínima expresión. Entonces hay que ponerle atención a eso. Este es el panorama internacional que les presentamos así en resumen general para América Latina. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra intervención. Vamos a estar respondiendo inquietudes, y recuerden que nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana.
Aquí quien les habla es Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social, equivalente a la representación de un parlamentario andino por Colombia y a su vez a la representación de un congresista por Colombia, sin sueldo, sin pensión y sin ningún tipo de contraprestación. No me han dado ningún peso por esto, me he ganado muchos problemas, pero yo sé que pronto vamos a lograr sacar la cabeza y empezar a poner las cosas en su lugar, en su sitio. Muy bien, estimados amigos, nos vemos en una próxima transmisión y recuerden, vamos a tener el programa Actualidad Política con Alexander Ferms muy pronto, vamos a hacer el resumen del año y vamos a tener el programa Conexión América de la corporación Conasur Corp, donde vamos a trabajar importantes procesos que estamos adelantando ya en la Amazonía, en la Guajira colombiana, y pretendemos trabajarlos también directamente con los procesos de mujeres en la hermana República del Perú, la hermana República Bolivariana de Venezuela y por supuesto aquí en Colombia. Seguimos trabajando por los pueblos americanos. Un abrazo fraterno para todos.